Buenas tardes, continuamos esta jornada con la clase de factores etiológicos no microbianos. Si tienen dudas me pueden ir haciendo durante la clase o también al final, ¿ya? Ahí ustedes van eligiendo. Ya, como ustedes saben, cuáles son las causas, ¿no es cierto?, que pueden producir una pulpitis en nuestros pacientes son variadas, pero aquí tenemos las que nosotros consideramos que son principalmente una lesión de caries, ¿no es cierto?, que debido a su profundidad, por supuesto, y en contacto con la pulpa va a producir mucha sintomatología de este complejo dentino-pulpar, y obviamente el paciente lo va a relatar. También si los pacientes han sufrido algún tipo de traumatismo dentoalveolar, ¿no es cierto?, donde una simple, por decirlo, un golpe que modifique, ¿no es cierto?, esta circulación sanguínea que va a tener nuestro diente y va a causar algún grado de afección. También si el paciente, como en la imagen, sufre una fractura, ¿no es cierto?, una fractura coronaria, vamos a ver también las profundidades y cuánto afecta o no el tejido orgánico, son causas, ¿no es cierto?, que nos pueda producir una inflamación pulpar. Y los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen alguna alteración, ¿no es cierto?, por ejemplo, los que bruxan, que obviamente van a producir cierto grado de desgaste y en algún punto sí van a afectar a nuestro complejo pulpar. Bueno, como ustedes saben, todas las lesiones traumáticas van a ocasionar algún tipo de daños en las estructuras tanto dentarias y perirradiculares, y lo que va a hacer que el tratamiento y las consecuencias de estas lesiones sean de tipo multifactorial. Es por eso que es tan importante para el odontólogo conocer todos los patrones de curación que estos tejidos van a tener posterior a alguna incidencia, ¿no es cierto?, de una noxa o algún trauma que va a producir alguna lesión en la pulpa. Los traumatismos dentales como tal, en dentición permanente, la literatura describe que son mucho más comunes en la edad de los 7 a los 12 años, tanto en hombres como en mujeres, ¿no es cierto? Y obviamente por la ubicación y por lo que se describe, son más comunes en la región anterior, o sea, de canino a canino, y más que nada en los dientes superiores, pero principalmente en los centrales. Y también es súper importante que el tratamiento que nosotros le demos a nuestros pacientes sea efectivo y rápido, ¿no es cierto?, y lo más cercano al tiempo de la lesión para asegurarnos un éxito, ¿no es cierto?, en nuestra terapia, y que obviamente sea algo que nosotros, el pronóstico sea exitoso o favorable. ¿Cómo se clasifican estos tipos de lesiones dentarias? Tenemos las fracturas de esmalte, las fracturas de la corona sin afección pulpar, ¿ya? O no complicadas, las fracturas coronarias complicadas o con afectación pulpar, las fracturas radiculares, las fracturas coronorradiculares, y después ya nos vamos a los conceptos de luxación, avulsión y fracturas del proceso alveolar. ¿Ya? Estos son la clasificación de la OMS modificada por Andreasen y Andreasen. Para cualquiera de las condiciones anteriores es súper importante que nosotros hagamos un diagnóstico muy acucioso y asertivo. Entonces, primero que todo, tenemos que ir evaluando, igual que en toda ficha clínica, la historia médica del paciente, si tiene alguna patología de base, si toma algún medicamento todos los días, si ha tenido alguna enfermedad de importancia en el pasado, etc. Después, ¿no es cierto?, nos vamos a ir a lo que es la inspección clínica, empezando por la parte extraoral. Revisar, por ejemplo, si hay laceración en estos pacientes en algún tejido, principalmente tejidos blandos, los labios. Después, obviamente, vamos a la zona intraoral, vemos igual si hay laceración de los tejidos, observamos si hay algún cuerpo extraño. Muchas veces puede haber restos de, por ejemplo, como de piedrecillas, si el niño se cayó en el patio del colegio, etc. Y obviamente, en caso que el paciente presente alguna lesión, tenemos que suturar, para obviamente restituir esa zona y evitar, ¿no es cierto?, que continúe esta hemorragia que nos va a contaminar, entre comillas, la visión de la zona dentaria. Y también es súper importante hacer un tipo de palpación, principalmente en la zona vestibular, también en la palatina, para ver si podemos pesquisar algún movimiento del diente o un aumento de volumen. Al examen dentario siempre, para evaluar la condición pulpar, es necesario requerir obviamente la historia del diente, si tiene sintomatología, si le duele, ¿no es cierto?, si no siente nada, etc.
hacer los test térmicos, pero aquí es un poquito variable, ¿no es cierto? Porque en caso de traumatismo generalmente no se realizan porque dan falsos positivos, y los exámenes complementarios, que en este caso son radiografías que sí o sí debemos tomar cuando el paciente llega a la consulta posterior al trauma. En relación a las pruebas de sensibilidad, post-traumatismo dentoalveolar, aquí es necesario, como dijimos, por ejemplo, que se da más común en los dientes anterosuperiores, es necesario realizarla de canino a canino, ya para ir viendo cuáles son los dientes que recibieron el impacto propiamente tal, y que muchas veces no son visibles porque no va a tener una fractura la corona, sino que es posible que haya recibido solamente una concusión, pero igual es necesario evaluar. Por eso se dice que hay que evaluar toda la zona anterior. Es importante siempre anotar de manera muy asertiva, ¿no es cierto?, y clara los resultados de nuestros test para tener una referencia en los meses posteriores, ¿no es cierto?, al realizar los controles. Perdón. Y después del traumatismo, repetir a las 3 semanas, a los 3, 6 y 12 meses, y luego anualmente estos controles. Todo paciente que ha sufrido algún traumatismo son pacientes de seguimiento largo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no va? Ya es responsabilidad de ellos, pero nosotros tenemos que ir consignando nuestra ficha que los pacientes fueron citados y por ese motivo no asistieron, cosa que a futuro igual tengamos un respaldo legal de que el paciente se le informó, ¿no es cierto?, de las condiciones de su diente, pero que obviamente por ese motivo no llegó. La literatura informa que se ha intentado utilizar estos láser Doppler, ¿se acuerdan que los hemos hablado de flujometría en endodoncia principalmente? Para el diagnóstico de la vitalidad pulpar en los dientes con trauma y conseguir lecturas más precisas, porque acuérdense que eso es lo único que evalúa el test, el único que evalúa vitalidad. ¿Qué se ha encontrado? Que los dientes que dan una respuesta positiva en la exploración inicial no presuponen que estén sanos, ¿no es cierto?, ni que esta respuesta se mantenga a lo largo del tiempo. También en dientes con respuesta negativa o sin respuesta no indican que la pulpa esté necrótica, ya que pueden dar una respuesta positiva en posteriores controles de seguimiento. Entonces, tanto los test térmicos como la flujometría láser Doppler no son concluyentes inmediatamente producido el traumatismo. Lo que sí se ha demostrado que el retorno del flujo sanguíneo a la normalidad, estamos hablando del flujo sanguíneo pulpar, de la zona coronaria de un diente que ha sufrido un TDA, completamente se logra después de 9 meses, ¿no es cierto?, post-traumatismo. Entonces ahí logramos recién, casi un año, más de medio año, ¿no es cierto?, se restablece la circulación completa. ¿Qué tenemos que ver en la exploración radiográfica? Ustedes saben que es un examen complementario, por lo tanto tenemos que revisarlo de una manera muy sistemática, exhaustiva, para no dejar ninguna evidencia, ¿no es cierto?, pasarla por alto. La Organización Internacional de Traumatología Dental recomienda obtener como mínimo 4 radiografías distintas, ¿no es cierto?, en casi todas las lesiones. Entonces podemos tomar, por ejemplo, una ortorradial, después una con deslizamiento hacia mesial, una con deslizamiento hacia distal, etc. La cosa es tener 4 radiografías distintas para poder ir evaluando. En caso que sea necesario, también nos podemos valer de otros exámenes imagenológicos, como las tomografías computarizadas de ascónico, que son los COMBIN, donde nos llegan cortes, ¿no es cierto?, milimétricos de los tejidos en varios ejes, sagital, axial y coronal, y donde los podemos ir recorriendo y ir buscando cualquier alteración, ¿no es cierto?, que haya sufrido ese diente. Y también nos ayuda a revisar la presencia de cuerpo extraño. Ahora, también es importante realizar inspección manual para ver si hay un cuerpo extraño, por ejemplo, incluido dentro de un tejido blando. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre con los tratamientos de endodoncia o las terapias endodónticas es mantener la vitalidad de la pulpa. En caso que el paciente tenga una fractura coronal, ya podemos ir de varios tipos de fracturas, desde una pequeña infracción de la corona, que se define como una rotura incompleta del esmalte sin pérdida de estructura dental. Y aquí consecuencias biológicas pueden haber. Disminuye notablemente la probabilidad de que este diente se necrose, porque fue un impacto pequeño. Acuérdense que mientras mayor es el impacto que recibe el diente, más grave va a ser el traumatismo. Pero igual, en cualquiera de estos hay que hacer un seguimiento a 5 años. Entonces, lamentablemente,
los pacientes no acuden por lo general si son traumatismos tan pequeños, porque obviamente ya ellos quizás lo único que buscan es que no les duela y que se restituya estéticamente la zona perdida. En caso que haya cambio en reacción a las pruebas de sensibilidad o signos de periodontitis apical o perirradicular, ¿no es cierto? O a raíz de que se detenga el desarrollo de la raíz, ¿no es cierto? Obviamente ahí sí hay que hacer una intervención endodóntica. También cuando los canales, nosotros los vemos en una radiografía inicial, tienen un calibre determinado y en el control siguiente tienen un calibre disminuido, que no va de acuerdo o no es de acuerdo al desarrollo de la raíz en caso que sea un diente inmaduro, por ejemplo, sino que un diente ya permanente joven. Si vemos una obliteración en poco tiempo, eso igual es importante revisarlo y intervenir. Una fractura no complicada de la corona se define como una fractura que sucede solamente en el tejido del esmalte o también afecta a la dentina, pero no hay exposición de nuestro tejido pulpar. A nivel de incidencia, con todos los traumatismos dentoalveolares, es la más frecuente. Entonces aquí hay fracturas, ¿no es cierto?, de esmalte y dentina, pero sin afección de la pulpa. ¿Qué consecuencias biológicas tiene este trauma para el paciente? Aquí algo positivo, que es una consecuencia poco probable, es que se produzca esta necrosis, ¿no es cierto? Pero el mayor peligro es por iatrogenia durante la restauración. Entonces, ¿qué nos dice esto? Mucho, porque el paciente no va a sufrir una necrosis pulpar por el trauma propiamente tal, sino por la falta de expertise o de precaución o de mala operancia, ¿no es cierto?, del clínico al realizar la restauración para restituir, obviamente, el tejido coronario fracturado. En estos casos, el objetivo de nuestro tratamiento siempre va a ser prevenir o aliviar signos y síntomas negativos, ¿no es cierto? Lo que buscamos también al reconstituir es restablecer todo lo que es la estética del diente y la función, y obviamente al devolver esto y permitir que la pulpa no se siga afectando, va a continuar el desarrollo radicular. Recuerden que estos no siempre se dan en dientes permanentes ya maduros, sino que obviamente en dientes permanentes jóvenes, y los dientes permanentes jóvenes son aquellos que han erupcionado en la cavidad oral y hasta 3 años después que lo han hecho, porque obviamente recién ahí se logra un sellado o un cierre apical. Entonces aquí podemos ver ciertas imágenes. En este caso el paciente acudió con el resto, ¿no es cierto?, fracturado, y ahí el clínico decide si es que lo, entre comillas, hace una restauración nueva o lo adhiere ese mismo trozo. Las dos opciones son válidas. Aquí otro paciente, una fractura coronaria pequeña, ¿no es cierto? Ahí se hace una restauración, puede ser de un composite o un ionómero, dependiendo del caso. ¿No? Y aquí hay un gráfico que demuestra igual lo mismo. Las fracturas coronarias complicadas, ¿no es cierto?, afectan a esmalte, dentina y pulpa. La incidencia obviamente aquí va ya en porcentaje, entre un 0,9 y un 13% de todas las lesiones dentales. Y si no se restablece un tratamiento inmediato, aquí sí tenemos riesgo de una necrosis pulpar, porque la pulpa va a estar expuesta al medio oral. Aparte que el paciente va a tener dolor, obviamente aquí va a haber una contaminación, y lo que nosotros buscamos es evitar eso, ¿no es cierto?, o eliminar solamente la pulpa contaminada, y dejar un sellado, ¿no es cierto?, para que el diente continúe con su vitalidad. ¿Qué opciones tenemos como terapia en estos dientes? Acuérdense que hay exposición pulpar, como se logra ver en las imágenes. Hay unas que son de distintos tamaños, etcétera, pero todas tenemos distintas opciones. Podemos ir desde un recubrimiento pulpar, ¿no es cierto?, directo, porque ya hay exposición pulpar. Recuerden que el indirecto es cuando se coloca un material para proteger esta zona dentino-pulpar, ¿no es cierto?, y separarla como del material de restauración. Y si ya vemos que es una exposición de mayor tamaño, podemos hacer una pulpotomía parcial, donde se eliminan los 3 primeros milímetros de la pulpa cameral, se sella y después se hace una restauración, o ya la pulpotomía total, donde se extirpa, ¿no es cierto?, la totalidad de la pulpa cameral. Ahora, si la afección es mayor, ya tenemos que hacer un tratamiento endodóntico convencional. ¿De qué va a depender la elección de esto? Del tiempo transcurrido desde el traumatismo hasta que nosotros vimos al paciente, del tratamiento restaurador que necesitemos dar, si hay una lesión periodontal asociada, y también del desarrollo del diente. Acuérdense que si el diente todavía no está 100% formada su raíz,
Obviamente lo que nosotros buscamos como norte es hacer alguna terapia endodóntica para permitir el desarrollo radicular. ¿Cómo permitimos el desarrollo radicular? Manteniendo la vitalidad pulpar. En diente permanente joven, en caso que tenga pulpa vital, aquí tenemos la opción de recubrimiento pulpar o pulpotomía parcial, lo que yo les comentaba, solamente eliminar los 3 primeros milímetros, que son los que se consideran contaminados, ¿no es cierto?, durante la lesión. La restauración definitiva posterior tiene que ser definitiva para no exponer al diente a nuevas contaminaciones, ¿no es cierto?, y también para no seguir trabajando en ese diente y dejarlo, entre comillas, tranquilo. Ahora, cuando la raíz alcance su maduración completa, pueden estar indicados en este caso un tratamiento endodóntico, porque obviamente ya vamos a tener las condiciones radiculares para poder trabajar en un diente que tenga paredes más gruesas, ¿no es cierto?, menor riesgo de fractura, un canal de menor lumen, un sellado apical, etc. Y el reemplazo de la corona posterior si ocurre en caso desfavorable, una necrosis pulpar. Si trabajamos en un diente maduro, en este caso sí no es necesaria una corona para restaurar el diente, podemos hacer una terapia vital pulpar, ¿no es cierto?, en dientes que no tengan síntomas, disminuyendo lo mayor posiblemente la contaminación bacteriana, eso significa usando aislamiento absoluto, y realizar una restauración o la unión del segmento fracturado, lo que yo les decía, esta adhesión. En caso que el diente necesite una corona para restaurar su función y estética, se indica ahí el tratamiento endodóntico no quirúrgico. Igual recuerden, por ejemplo, que cada vez los dientes con perno anclado al canal, o sea, las coronas con perno intracanalicular están cada vez como que están no en desuso, sino que tenemos muchas más alternativas ahora en rehabilitación para poder restaurar a nivel coronario sin tener que anclarse con un perno, ¿no es cierto?, dentro del canal. Así que eso abre las opciones para que no siempre haya que hacer una endodoncia en caso que el paciente necesite una corona. No van de la mano, todo depende del caso. ¿Cómo evolucionan estas fracturas coronarias complicadas? Tenemos, por ejemplo, como criterio de éxito en una pulpotomía parcial, es que el diente sí o sí esté asintomático, tanto radiográficamente como clínicamente, ¿no es cierto? Y eso significa no observar patologías periapicales ni reabsorciones radiculares. Y también que observemos formación de dentina en las paredes y el sellado en la constricción apical. La evaluación de estos casos es 2 veces al año, o sea, a los 6 meses post-TDA y a los 6 meses siguientes. Y si logramos observar radiográficamente un puente dentinario debajo de la restauración, eso es un tratamiento finalizado. ¿Ya? Ese es el fin de lo que nosotros buscamos. Ahora, en caso que haya necrosis pulpar o se detenga esta formación radicular, sí o sí vamos a tener que ya implementar otro tipo de terapia, que son las apicoformaciones, que pueden ser con, por ejemplo, con MTA. Ahora, en el caso de las fracturas coronorradiculares, tenemos que afectan esmalte, dentina y cemento radicular, incluyéndonos a la pulpa. Y estas son lesiones mucho más complejas, porque por lo general son oblicuas, ya forman y llegan a subgingival. Entonces es muy difícil, más que nada, poder restaurar esa zona para poder lograr un sellado, ¿no es cierto?, y poder hacer alguna terapia sin que haya contaminación. La exploración debe comportar, ¿no es cierto?, las evaluaciones de posibles fragmentos y el dolor producido. Esto es importante porque el paciente va a llegar con dolor. Imagínense, va a tener un fragmento móvil, va a tener exposición de la pulpa en algunos casos. Entonces es importante tratar al paciente primero el tema del dolor y después ver el tema de la reconstitución o la terapia propiamente tal. En este caso siempre tenemos que tomar radiografías y en caso necesario, si por ejemplo no logramos pesquisar dónde está el rasgo de fractura, hasta dónde llega, indicamos estos combis. Y claramente, como se ve en la imagen, si llega un paciente en estas condiciones, estos pacientes necesitan un tratamiento de urgencia, ¿ya? Por la inserción en el ligamento periodontal de parte de los fragmentos radiculares, y su movilidad siempre les va a provocar dolor. ¿Ya? Este es uno de los casos más complejos. En este caso se pide un combin, ¿no es cierto? Acuérdense que los combis nos dan cortes milimetrados y ahí podemos ir recorriendo y vamos, por ejemplo, el rasgo hasta donde llega. Miren ese rasgo de fractura. Entonces este es un caso que
no se puede trabajar porque obviamente va a tener fracaso, pero sí es importante tener como el respaldo imagenológico para poder indicarle al paciente que ese diente hay que extraer. En caso que el diente deba ser tratado periodontalmente para conseguir una restauración coronal, para lograr un buen sellado, ¿no es cierto?, en la periferia y que no haya filtración, podemos hacer una gingivectomía, pero solamente en casos indicados, porque como el que vemos aquí, ya hay una separación, ¿no es cierto?, muy extensa y obviamente eso va a llevar a un fracaso de cualquier tipo de terapia. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia en estos casos? Generalmente se extirpa el fragmento que está con movilidad y al resto se le hace el tratamiento pulpar, que puede ser de una pulpotomía total, ¿no es cierto?, que es la eliminación completa de la pulpa coronaria, y si no ya un tratamiento más complejo que es la biopulpectomía. Recuérdense que la biopulpectomía es una endodoncia en dientes con pulpas vitales. En este caso, por ejemplo, ahí se extrajo, aquí vemos cómo con la sonda, bueno, el diente ya está ferulizado porque obviamente como había desplazamiento de los fragmentos, se feruliza la zona vestibular y en este caso se separa, que puede estar adherida por las fibras gingivales, el resto, por decirlo, o el fragmento hacia palatino, y se hace la extracción. Y después obviamente acá se trata de reconstituir quizá aquí lo que nombraban los artículos, que se puede hacer esta gingivectomía para exponer un poco el tejido más acervical y lograr una zona de adhesión. Aquí hay un combing, por ejemplo, que son muy efectivos para evaluar, ¿no es cierto?, el rasgo de fractura en estos casos cuando hay un desplazamiento más grande. Ahí lo podemos observar, entonces así nosotros vemos si es factible poder hacer una gingivectomía, quizás si no evaluar un alargamiento coronario, para obviamente poder asegurar un tratamiento exitoso al paciente. En este caso se hizo un tratamiento endodóntico. Entonces, en caso de que la fractura del paciente del diente haya sido vertical, ahí no hay nada que hacer. Sí o sí se indica la extracción. Y en estos casos yo les aconsejo, porque obviamente ustedes van a evaluar desde oclusal y van a mover, por ejemplo, en este premolar se mueven ambas cúspides, pero obviamente no van a saber hasta dónde llega esa fractura que puede ser oblicua. Entonces, para tener la indicación correcta de extracción, deberían hacer un combing, porque dependiendo de dónde está el riesgo de fractura, como en este caso en mesiodistal, lo más probable es que no se vea en una radiografía convencional, sino que en los combing, ¿ya? Y bueno, y ahí al momento de realizar la extracción, uno corrobora, pero siempre con su respaldo de combing. Por ejemplo, este diente, fractura corona radicular, ven, ahí lamentablemente uno no sabe hasta dónde llega el rasgo de fractura, tomamos la radiografía, obviamente se enmascara, ¿no es cierto? Y en el combing cambia la cosa, porque ahí podemos ver que llega hasta allá al tercio, o la unión, mejor dicho, del tercio medio y del tercio apical. Ahora, las fracturas radiculares afectan tanto al cemento, a la dentina y a la pulpa dentaria. La incidencia es menos del 3% en relación a todos los traumatismos dentoalveolares que se dan en la población. Es poco frecuente en dientes inmaduros con pulpas vitales las fracturas radiculares horizontales. Generalmente son oblicuas. Y por lo tanto no siempre es fácil verlo en una imagen. Es importante recalcar que cuando una raíz se fractura en sentido horizontal, se van a desplazar un segmento, ¿no es cierto?, que es el segmento coronario, dependiendo el grado de movilidad, va a ser la distancia que se va a separar. Sin embargo, por regla general, el segmento apical no se va a desplazar, ya que no existe interrupción de la circulación pulpar en la zona apical. La zona del fragmento, ¿no es cierto?, más cercano al hueso, por decirlo de alguna manera, va a seguir con la irrigación, entonces es probable que no se necrose. Lo que sí es probable que se necrose es este fragmento que va a quedar, ¿no es cierto?, sin la exposición a esta irrigación. Entonces, esta zona se va a considerar vital por lo general y este fragmento se va a considerar que está necrótico. Ahora, esta necrosis consecuente a una fractura radicular se evalúa, o sea, se ha pesquisado solamente en un 25% de los casos, entonces tampoco es tan probable. Es importante recalcar que los síntomas siempre van a ser menores si no hay mucha movilidad. Mientras mayor movilidad, mayor va a ser la sintomatología del paciente y también va a depender de la zona de fractura. Cuanto más vertical sea el rasgo de fractura, mayor será la movilidad y molestia, obviamente, porque este fragmento coronario, por decirlo así, va a tener mayor rango de movimiento. En estos casos, si hacemos percusión, nos puede dar positiva.
En caso que se produzcan lesiones pulpares, esta va a evolucionar hasta llegar a una necrosis, especialmente en la zona del tercio apical, lo que yo les decía, porque hay un corte del aporte vascular a esa zona del diente. Y la línea de la fractura solo se va a observar si los rayos X pasan a través de ella. Entonces, si nosotros tenemos nuestra radiografía ortorradial y va justo en el rasgo fractural, lo vamos a poder evaluar. Si va desplazado, obviamente no, porque ustedes saben que los tejidos dentarios se van superponiendo en las radiografías ortorradiales. Algunas veces la hemorragia aguda evita la detección, ¿no es cierto?, de la línea de fractura, porque obviamente nos va a contaminar la visual de la zona a tratar. En este caso el tratamiento sería, si se forma una necrosis pulpar, tenemos que hacer un tratamiento endodóntico. En caso que la fractura radicular ocurra en la porción apical y da lugar a necrosis pulpar, el segmento fracturado puede ser removido de manera quirúrgica, ¿no es cierto?, a continuación o en conjunto con el tratamiento del canal radicular. Si la estructura coronaria del diente se pierde apical a la cresta alveolar, en este caso podemos realizar una extrusión radicular o un alargamiento coronario, pero ya de tipo quirúrgico. Entonces tenemos varias opciones y por lo tanto estos casos son los que, por lo general, el tratamiento se demora un poco más porque necesitamos una evaluación con un CONDE. Aquí vemos entonces un resumen del tratamiento. En las fracturas radiculares coronales tenemos que antiguamente siempre tenían mal pronóstico y se hacían las extracciones, ¿ya? Pero como han habido más pesquisas de casos, hay más estudios científicos, etcétera, hay más reportes de estos casos en pacientes, se ha puesto que no es necesario extraerlos, solamente en casos justificados. En estos casos se realiza una ferrulización de los fragmentos coronales, ¿no es cierto? Y aquí pueden haber procesos de curación. Y son muy similares a los que se observan en las fracturas radiculares apicales o radicular media. Ahora, si hay una fractura de la cresta del hueso alveolar o por encima de esta, el pronóstico es malo. Eso es súper importante. Hay pronóstico al tiro desfavorable y eso es importante informárselo al paciente. Si no es posible llevar a cabo una reinserción de los fragmentos fracturados, ¿no es cierto?, está indicada la extracción del fragmento coronal, pero queda el fragmento apical dentro del hueso. Y si el segmento radicular apical no es lo bastante largo, puede efectuarse una extrusión ortodóntica del mismo para poder llevar a cabo una restauración. Ahora, si ustedes consideran que después a futuro no les cuesta manejar estos casos, siempre pidan asesoría por alguien que tenga un poquito más de experiencia y ahí obviamente les puede ayudar a solucionar el tema. Pero si les toca trabajar en urgencia, ustedes tienen que ser capaces de resolver estos temas, por lo menos la parte inicial. En caso que las fracturas radiculares sean a nivel del tercio medio y tercio apical, que por ejemplo el tercio medio se da en el 57% de los casos, por ejemplo aquí tenemos en la imagen y en la radiografía una fractura en el tercio medio. O en el tercio apical, que corresponde al 34% de los casos, es menos probable, ¿no es cierto? Solamente se produce una necrosis en el 25% de las fracturas. Entonces, inicialmente es posible que en muchos casos la pulpa del segmento coronal se necrose después de la lesión, lo que habíamos conversado anteriormente. Pero luego, debido a una abertura apical muy grande en el segmento coronal, puede haber una revascularización, si es que los segmentos están bien afrontados y posicionados. Entonces, fíjense en lo interesante que es, porque ya hubo un corte del aporte vascular, pero si nosotros reposicionamos estos fragmentos, puede que vuelva, entre comillas, la revascularización. Y en casi todos los casos, la necrosis aparece tan solo en el segmento coronario, pero el segmento apical conserva su vitalidad. Por lo tanto, y en menos que también está afectado el segmento apical, o sea, si están afectados los dos, solamente se hace la endodoncia en el segmento coronario, como lo vemos aquí en la imagen. Y nosotros nos basamos con que este tercio apical está vital. Perdón. En la mayor parte de los casos, en el nivel apical del segmento coronario, la luz pulpar no es lo suficientemente, o sea, el lumen del canal no es lo suficientemente amplio como para poder efectuar un tratamiento a largo plazo con hidróxido de calcio o un tapón, ¿no es cierto?, que ahí uno sella esa zona con MTA o biodentin, que son las apicoformaciones, que a futuro van a tener una clase completa de esos tratamientos porque es lo que se ve en diente permanente joven. La obturación del segmento coronario se lleva a cabo tras la formación de un tope de tejido duro en la porción apical de este segmento y tras la cicatrización de los tejidos perirradiculares. En casos raros en que exista necrosis de las pulpas tanto coronaria y apical,
el tratamiento es más complejo, ¿no es cierto? Porque ahí hay que tratar de traspasar ambos segmentos y poder llegar a los dos y hacer un tratamiento endodóntico. Ahora, ¿cómo se realizan los controles? Hay que evaluar el estado pulpar después de 4 a 6 semanas, o sea, al mes y al mes y medio. Y algunos autores afirman de manera experimental que la respuesta pulpar puede ser normal a los 12 días, o sea, casi a las 2 semanas. El éxito de todo tratamiento es mayor en la primera semana, por eso es importante que no se desfase mucho de la sesión inicial al tratamiento. Y es importante recalcar que se origina menos necrosis si la posición de los tejidos calcificados se produce en la línea de fractura. Estos pueden evolucionar a degeneración cálcica en uno o ambos segmentos, que son como consecuencias que se pueden producir a causa de estos traumatismos, y las pruebas de vitalidad pueden a veces ser negativas o dudosas. Si no hay signos radiográficos de lesión pulpar, lo que indicaría una necrosis, ¿no es cierto?, ni de sus consecuencias con imágenes, ¿no es cierto?, en la línea de fractura, la zona periapical o lateral, o sintomatología, la endodoncia no se indica. Y la mayoría de las fracturas radiculares van a cicatrizar, ¿no es cierto?, espontáneamente con el uso de estas férulas, dependiendo de la situación y de la movilidad del caso. Generalmente uno sí o sí va a ferulizar porque así igual protegemos al diente y le quitamos la carga masticatoria. En relación a las fracturas radiculares tenemos que revisar los patrones de cicatrización. Tenemos 4 tipos. La cicatrización con tejido calcificado, que aquí se forma una línea de fractura, pero los fragmentos se encuentran en estrecho contacto. Tenemos la cicatrización con tejidos conjuntivos en la zona interproximal, que en este caso los fragmentos parecen separados por una estrecha línea radiolúcida y los bordes fracturados tienen forma redondeada. Tenemos la cicatrización con hueso interproximal y tejido conjuntivo, donde los fragmentos están separados por una cresta ósea visible. Y la cuarta, que es la presencia de tejido inflamatorio interproximal sin cicatrización, que aquí se produce un engrosamiento de la línea de la fractura o la formación de una zona radiolúcida que se corresponde con la línea del rasgo de fractura. Ahora, ¿cuándo consideramos que la cicatrización ha tenido éxito? En los primeros 3 patrones, o sea, en todos excepto en la presencia de tejido inflamatorio interproximal sin cicatrización. En estos casos los dientes tienen que estar asintomáticos y las pruebas de sensibilidad tienen que ser positivas, o sea, los dientes tienen que responder. Ya que el segmento de la corona suele calcificarse, es posible que a este nivel aparezca una coloración amarillenta. Por eso es tan importante que cuando uno ve una coloración amarillenta, por ejemplo, en un paciente adulto, en un paciente que llega consultando por otra cosa, no en estos casos de traumatismo, uno siempre tenga que hacer una consulta si el paciente recuerda si cuando era menor de edad, o sea, cuando era más joven de la situación donde se presenta, si recuerda que tuvo algún golpe, algún impacto, alguna caída en el diente, y ellos generalmente dicen, sí, aproximadamente hace 10 años atrás yo me golpeé, me caí, etc., y de a poco el diente se me fue oscureciendo. Entonces esa coloración entre amarillenta, naranjosa o café claro, no grisácea, generalmente está asociado a un traumatismo dental velar. Ahí les anoté para que lo puedan leer después, que el cuarto tipo de cicatrización es el que se observa en los casos de pérdida de vitalidad del segmento de la corona, ¿no es cierto? En este caso, los productos infecciosos presentes a nivel de la pulpa coronal van a provocar la aparición de una respuesta inflamatoria, como la observación de unas zonas radiolúcidas, ¿no es cierto?, que son clásicas en las líneas de fractura. Entonces aquí, por ejemplo, llega a este caso, diente 1.1 tiene separación, ¿no es cierto?, de los fragmentos. Aquí se decidió trabajar el segmento apical y el segmento coronario. Lo más probable es que los dos hayan tenido necrosis. Ahí se observa alguna zona, un ligamento ensanchado, etcétera, una zona radiolúcida un poquito lateral. Y aquí se realiza el corte en el primer segmento y después se obtura el segmento coronario. Y se evalúa en el tiempo, ¿no es cierto?, de los controles a posterior. Seguimos con el otro tipo de lesiones, ¿no es cierto?, a nivel dentario por TDA, que son las luxaciones. En general se definen como distintos grupos de concusión, subluxación, luxación extrusiva, luxaciones laterales y luxaciones intrusivas. La concusión se define como un trauma que resulta en la sensibilidad a la percusión, pero sin movilidad ni desplazamiento. La concusión es este golpe que recibe el paciente con un material
denso, por ejemplo, por decir, le queda como sensible, pero no le duele. La subluxación aquí sí es un trauma que provoca sensibilidad a la percusión, injuria o daño de los tejidos de soporte, y aquí resulta un diente anormalmente móvil, pero sin desplazamiento. Las luxaciones extrusivas, aquí hay un deslizamiento parcial en la zona axial del diente, fuera de su alveolo. En las luxaciones laterales hay un desplazamiento del diente en una dirección distinta a la axial, y que aquí sí o sí puede ser más grave porque puede acompañarse de una fractura, ¿no es cierto?, del hueso alveolar. Y las luxaciones intrusivas, donde se produce un deslizamiento axial del diente dentro de su alveolo, ¿no es cierto?, y esta puede estar acompañada por una fractura, ¿no es cierto?, también alveolar. ¿Cuál es el tratamiento de las luxaciones? Si el diente es inmaduro, o sea, no tiene su raíz completa, se puede esperar que se devuelva, ¿no es cierto?, la vascularización y hacer una extrusión espontánea del diente. En cambio, ya los dientes maduros, las luxaciones producen con frecuencia necrosis pulpar, y por lo tanto aquí sí o sí hay que hacer un tratamiento de endodoncia. Ahora, el uso de hidróxido de calcio antes de la obturación es súper importante porque va a producir, ¿no es cierto?, una desinfección de los canales, cualquier bacteria que pueda haber quedado va a evitar que se vuelva a reproducir, pero no puede quedar mucho tiempo porque el uso prolongado de hidróxido de calcio dentro de un canal está asociado al reblandecimiento del tejido dentinario. ¿Cómo es la evolución? Las pruebas de sensibilidad se realizan hasta comprobar que la revascularización pulpar no se recupera, ¿no es cierto?, sobre todo en casos de ápices maduros. Entonces, si nosotros en un cierto grado de tiempo hacemos las pruebas y no hay respuesta, significa que obviamente hay una complicación. Radiográficamente siempre hay que evaluar el estado radicular y periapical, ¿no es cierto?, en el momento de la lesión inicial y durante sus controles, en espera si aparecen principalmente algún tipo de reabsorción, sobre todo las reabsorciones radiculares externas, que están asociadas a traumatismo. Y la degeneración cálcica también puede ser una complicación que se observa en estas radiografías, pero que no requieren tratamiento de endodoncia, si no hay signos ni síntomas que indiquen complicaciones periapicales. Entonces, la necrosis pulpar, en caso que se produzca, puede conducir a cambios de color o tinciones intrínsecas. Entonces vamos a ver un cambio de coloración a nivel coronario del diente. En su evolución pueden ser de color rosado o gris, y si se recupera la vitalidad pulpar, la tinción es reversible, aunque si aparece suele ser de forma inmediata. Y este cambio de coloración, en ausencia de vitalidad pulpar, va a requerir el tratamiento endodóntico convencional. En caso de avulsión, ¿no es cierto?, la Asociación Americana de Endodoncia define avulsión como la completa separación de un diente de su alveolo. La lesión del ligamento periodontal en este caso es total. Es importante conservar, ¿no es cierto?, lograr conservar, las células y las fibras insertadas en la superficie radicular, y la lesión pulpar es la necrosis, sobre todo cuando el ápice está formado, porque obviamente el diente salió del alveolo, si uno lo vuelve a insertar obviamente no va a volver una revascularización. Y los casos de avulsiones son bien comunes. Miren aquí cómo se observa aumento de volumen de la zona del labio, lesiones en la piel, ¿no es cierto?, asociadas superior a fractura de los dientes, y aquí obviamente la avulsión. Si tomamos la radiografía, que siempre hay que hacerlo para evaluar que no haya algún resto radicular, algún cuerpo extraño o fractura del hueso. En este caso llega este mismo paciente, se procede a realizar una férula, ¿no es cierto?, pero en este caso tuvo se reposicionó el diente, ¿no es cierto?, y se vuelven a restablecer las zonas dentarias perdidas, ¿no?, porque es un paciente menor, un paciente pequeño. ¿Cuál es el tratamiento endodóntico en una avulsión? Aquí tenemos dos casos. Si el diente o el ápice del diente evolucionado está abierto y han transcurrido menos de 2 horas del tiempo que el diente estaba fuera de boca, seco, ¿no es cierto?, hay que reimplantar en espera de la revitalización pulpar y controlar aproximadamente al mes para valorar la evidencia de patología. ¿Cómo se evidencia la patología? Porque el tejido se necrosó. ¿Ya? Recuerden que hay migración de los microorganismos que están dentro del canal necrótico, van hacia los tejidos preapicales, y eso uno lo observa en la, en la radiografía. Creo que a alguien se le prendió la cámara. Ya. Y si esta se detecta, hay que hacer un procedimiento de apicoformación, puede ser con MTA, puede ser con biodentina, ¿no es cierto?,
para dejar un tapón en la zona apical, ¿no es cierto? Y después lograr sellar con algún material. En este caso se deja con hidróxido de calcio. Si han transcurrido más de 2 horas del tiempo extraoral, el diente está seco, tras el implante se efectúa el tratamiento del canal radicular a las 2 semanas, en este caso se coloca hidróxido de calcio en el canal y se controla a las 2 semanas, finalizando el tratamiento con MTA. También como un tapón apical y después una obturación con gutapercha, no así con condensación lateral en frío, sino que ya una técnica termoplástica. Si el ápice del diente evolucionado está parcial o totalmente cerrado y han transcurrido menos de 2 horas del tiempo extraoral seco, se realiza la endodoncia a la semana o a las 14 días y se coloca medicación de hidróxido de calcio por 1 o 2 semanas. Si han transcurrido más de 2 horas de tiempo fuera de boca, ¿no es cierto?, se pueden realizar el tratamiento de los canales, el tratamiento endodóntico. ¿Qué consideraciones adicionales hay que tener en los casos de avulsión? Tenemos que los dientes primarios no se reimplantan, solamente los dientes permanentes. Y el diente avulsionado reimplantado debe controlarse como mínimo hasta los 3 años post-traumatismo. Incluso en algunos textos relatan que hasta 5. Y las complicaciones que pueden tener lugar son que se produzca un cuadro de reabsorción inflamatoria, un cuadro de reabsorción por reemplazamiento o la anquilosis, que es el más complejo, ¿ya? Ahora, aquí hay un caso clásico, ¿no es cierto? Este es creo que es del libro Vías de la Pulpa, donde ya, primero que todo, obviamente hay que limpiar la zona, ¿no es cierto?, de todo cuerpo extraño que pueda llegar al paciente, lacerar los tejidos, suturar los tejidos lacerados, tener visión directa de la zona donde vamos a trabajar, haber tomado una radiografía, etc. Y ahí se produce el reimplante del diente avulsionado, con los dedos, con la yema de los dedos, muy suavemente, se corrobora con radiografía y se feruliza. ¿Mm? Ahora, ¿qué es la reabsorción radicular interna? Se da poco común en los dientes permanentes y esta se caracteriza por un agrandamiento ovalado del espacio del canal radicular. Se ve como un circulito. La reabsorción externa, que es mucho más frecuente que la interna, se confunde y se diagnostica a menudo erróneamente como si se tratara de una reabsorción interna. Entonces esto hay que tener mucho ojo de tener un buen diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el diente está asintomático, pero sí, para que la reabsorción interna sea activa, parte de la pulpa dental debe conservar la vitalidad. Entonces, si el diente está vital, puede ser una opción. Tradicionalmente, observar una raíz de color rosado, que se ha considerado un signo patognomónico de la reabsorción radicular interna, y muchas veces se proyecta un poquito hacia la zona coronaria. Y el origen de este color se debe al tejido de granulación que está en la zona dentinaria, ¿no es cierto?, de la corona, que socava el esmalte a este nivel y se trasluce. ¿Cuál es la etiología de esta reabsorción radicular interna? Principalmente se caracteriza por una reabsorción de la cara interna de la raíz por células gigantes de tipo multinucleares adyacente al tejido de granulación de la pulpa dentaria. Aquí lo ven en la radiografía. El tamaño es variable, claramente, esta es una reabsorción interna ya bien grande. El tejido pulpar está inflamado a causa de la existencia de una infección en el espacio coronario pulpar, ¿no es cierto? Y la comunicación entre el tejido necrótico de la corona y la pulpa vital se produce a través de los túbulos dentinarios. Acuérdense que mientras más cerca estén del nivel coronario, más grande es el diámetro de los túbulos. Y esta es la mancha que se ve, que se llama como mancha rosada. Entonces, si uno ve esto, tiene que tener ojo que puede ser una reabsorción radicular interna. Las razones de la pérdida de la predentina adyacente al tejido de granulación no están claras. Ya la literatura todavía no tiene conceptos en relación a eso, aunque se ha pensado en los traumatismos como una posible causa. Y otra causa de la pérdida de la predentina podría ser el calor extremo, ¿no es cierto?, que se produce, por ejemplo, al tallar la dentina sin una refrigeración adecuada. Entonces, en este caso de reabsorción interna, el tratamiento es una endodoncia, sí, con técnica ojalá termoplástica para poder rellenar o obturar todas las zonas, ¿no es cierto?, y los recovecos que se formaron en el canal. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, tenemos este diente con una reabsorción interna en el tercio medio. Ya se trabaja obviamente hasta la zona apical, hay una lesión amplia en la zona, ¿no es cierto?, apical de ambos dientes, pero está asociado a este que tiene la reabsorción, y se hace un tratamiento endodóntico con termoplástica, una obturación. Y aquí tenemos otro caso, ¿no es cierto? Fíjense, el diente anterior, lesión amplia a nivel apical, hay una reabsorción en el tercio medio,
Ya se procede a hacer el tratamiento endodóntico. Aquí lo más probable es que este sea hidróxido de calcio que salió hacia la zona de la lesión apical, porque el foramen es muy amplio. Ya se toman sus dimensiones, las LT, etcétera, se instrumenta, se prueban los conos o también se rellena con esta técnica termoplástica. Las técnicas termoplásticas las van a ver las clases posteriores. ¿Ya? Otro caso, reabsorción radicular interna. Fíjense que esta es más como irregular, ¿ya? Entonces aquí obviamente con un tratamiento endodóntico convencional, de obturación convencional, no lo podemos realizar, sino que sí o sí tiene que ser con termoplástica. Por eso tenemos tanto, o sea, no sé si tanta, pero alguna variedad, ¿no es cierto?, para distintas técnicas de obturación. También, por ejemplo, en caso de que tengamos que trabajar un diente por rehabilitación, las preparaciones de estas grandes cavidades y la extensión para la preparación del muñón coronario exponen a los túbulos dentinarios, ¿no es cierto?, a una irritación de tipo microbiana o química. Y durante la preparación de estas prótesis fijas, ¿no es cierto?, se producen factores irritantes como el tiempo de preparación, las técnicas de impresión que también van a afectar porque puede que sean muñones que son vitales y obviamente ahí el material va a producir algún grado de sensibilidad en el diente. Y también en caso que, por ejemplo, hagamos un provisorio y este no queda adaptado de manera adecuada, ahí va a haber una microfiltración, por lo tanto va a ser una irritación continua para el complejo pulpar. Y esto obviamente, en caso que se filtre, va a haber llegada de agentes microbianos. ¿Mm? Entonces eso igual es importante porque ustedes el otro año van a trabajar con provisorios y muchas veces uno hace un provisorio así solamente en 10 minutos, no lo ajusta bien y dicen, bueno, no importa, el diente está protegido. Sí, está protegido, pero si el diente está vital, obviamente la pulpa se va a ver afectada por esas pequeñas líneas que se van a estar filtrando. Entonces, dense el tiempo de trabajarlo adecuadamente, programen la confección de los protocolos, vean distintas técnicas y eso lo conversan con sus docentes e instructores. Esas son las referencias, chicos, así que cualquier duda me pueden consultar. Voy a terminar la grabación.